Sí, profe. Buen día, profe, si se lo escucha. Buen día. Buen día, profe. Sí se escucha Bien. Bien. Bueno, vamos a continuar con la clase de cinemática que habíamos visto la semana pasada. Sí, la grabación, bueno, ya saben dónde está todas las grabaciones. Sí, a ver, les comparto. Las grabaciones están en archivo, recordings, ¿sí? Ahí se van guardando todas las grabaciones. Bien. Entonces, vamos a ver. Bueno, estamos viendo cinemática. Decíamos que cinemática, habíamos visto en la clase pasada, que cinemática, ¿Profe? voy a poner a grabar. Ah, sí, eso le iba a decir. Bien. Entonces, la cinemática habíamos dicho que era la parte de la física que estudiaba el movimiento, pero no las causas que lo producían. O sea, solo estudia el movimiento, no le importa las causas, que ya vamos a ver más adelante cuando avancemos. Vamos a ver que las causas del movimiento, principalmente la fuerza, ¿sí? La fuerza que se ejerce sobre un determinado objeto o cuerpo. Y la cinemática estudia distintos movimientos, ya vamos a ver, ahora vamos a empezar a describir cada uno de ellos. ¿Sí? Vamos a ver que tiene movimiento lineal, movimiento en el plano, movimiento circular. ¿Sí? Más adelante vamos a ver que hay otros tipos de movimiento y básicamente establece relación entre velocidad y aceleración. Bueno, habíamos visto que el patrón era el segundo, el metro y el kilogramo para el sistema internacional. Siempre habíamos dicho que había que tener un punto de referencia, que estaban los ejes coordenados. Vamos a ver, bueno, ustedes saben ya que la velocidad y la aceleración son vectores, ¿sí? Entonces, esto del ingreso, ustedes saben, hay cantidades que son vectoriales y hay cantidades que son escalares. Bien. Bueno, siempre establecemos un sistema de referencia, ¿sí? Para alguien que está quieto en un vagón, esta persona ve al
a la persona que está en el vagón moviéndose con la velocidad que va el tren, ¿sí? Por más que está parada una persona quieta en un vagón, se está moviendo a la velocidad del tren. Entonces, esto que hablábamos recién, los distintos tipos de movimiento, pueden ser rectilíneo, que es todo lo que vamos a ver nosotros, que son movimiento uniforme, rectilíneo uniforme, movimiento uniformemente acelerado. Y después puede ser curvilíneo, que es lo cerrado, que es lo circular. El tipo parabólico, que es el movimiento del plano. Y el tipo armónico, que son, por ejemplo, los movimientos que se describen los péndulos. Los péndulos tienen un movimiento armónico, ¿sí? Movimiento rectilíneo, por ejemplo, de esta bici, una persona en bicicleta recorre una cierta distancia en un cierto tiempo y, por supuesto, podemos sacar la velocidad. ¿Sí? El que se caiga una manzana también es un caída libre y también es un movimiento rectilíneo. ¿Sí? O tirar algo para arriba también es un movimiento rectilíneo. Entonces, caída libre y tiro vertical también es movimiento rectilíneo. Movimiento parabólico, por ejemplo, cuando jugaban, bueno, antes había un jueguito que se llamaba Angry Birds, o cuando ustedes patean una pelota, describe una curva, entonces todo eso, o el lanzamiento de proyectiles, hoy de nuevo de moda con la guerra, digamos, entonces son movimientos parabólicos. Esto es muy estudiado, por supuesto, en la parte militar, digamos, ¿no? Movimiento elíptico, lo de los planetas en el sistema solar, por ejemplo, describen elipses. Movimiento oscilatorio, lo del péndulo. Y describen, forman ondas senoidales, ¿sí? Movimiento circular, por ejemplo, la vuelta al mundo, bueno, hay los motores, todos los motores tienen un movimiento circular. Es un movimiento cerrado. Movimiento irregular, por ejemplo, un avión que hace acrobacia tiene un movimiento irregular. La trayectoria es la curva descrita por la partícula de momento en función del tiempo. Han dicho que la posición estaba determinada en el espacio por X y Z con los vectores unitarios, esto lo han visto ustedes, y JK. Y, o sea, son vectores de módulo 1, ¿sí? Y que cada uno está en su eje. Esto lo hemos visto en la clase pasada también. O en el plano, en X, Y. Este es Y y este es J. Habíamos dicho que el desplazamiento era la posición final menos la posición inicial. Y el vector de desplazamiento, habíamos dicho que era justamente podíamos hacer era la posición inicial, era el vector que estaba desde la posición inicial hasta la posición final, ¿sí? Eso era el desplazamiento. ¿Sí? El desplazamiento es la posición final menos la inicial. Y bueno, daba un ejemplo ahí de la cancha de básquet. En esta cancha de básquet, los jugadores corren de ida y vuelta durante todo el juego. La distancia que corren los jugadores durante el tiempo de juego es distinta de cero. El desplazamiento de los jugadores durante el tiempo de juego es aproximadamente cero, porque deben regresar al mismo punto una y otra vez. Habíamos definido la velocidad,
la velocidad media, que era la posición final menos la posición inicial, sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. O sea, la velocidad media es el desplazamiento siempre, o la variación de la posición. Acuérdense en que el delta, que es el triangulito, delta significa variación en matemática. Entonces, es la variación de la posición sobre la variación del tiempo. Significa una resta. Posición final menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Esto se mide en metro y abajo en segundo, el tiempo en segundo. Entonces nos queda metros por segundo. Entonces, habíamos dicho que se iba hacia la derecha, decíamos que tenía, por ejemplo, una velocidad positiva, y se iba a la izquierda, una velocidad negativa. Nosotros, por convención, decimos que hacia la derecha y hacia arriba es positivo, ¿sí? La, gra- la, la gráfica de la posición con respecto al tiempo describe una curva y la velocidad media es la pendiente, es decir, delta de x sobre delta de t, es decir, la recta secante. La recta secante significa que corta la curva en 2 puntos. Entonces, esa es la velocidad media, ¿sí? Es la pendiente de esa curva que es esta curva, ¿sí? En cambio, la velocidad instantánea es la recta tangente, toca en un solo punto. Para eso, para sacar la velocidad instantánea, ya vamos a ver más adelante que se usa un concepto que es la derivada, que ya lo van a ver ustedes en análisis matemático. Bueno, un ejemplo de un auto tiene una posición inicial de 19 metros, una posición final de 277 metros, un tiempo en 1 segundo está en la posición 1, en 4 segundos en la posición 2. Entonces la resta, ¿sí? O sea, la posición es x2 menos x1 da 2,58 y el tiempo es 3 segundos. Entonces ahí podemos calcular la velocidad. La velocidad es 2,77 menos 19 sobre los 4 segundos menos 1 segundo. Hago la división esta y me da 86 metros por segundo. Velocidad instantánea es la velocidad a partir de un instante determinado si se considera el intervalo de tiempo delta de t. Se puede hacer cada vez más pequeño, de tal manera que al final, que el instante final tf tiende a coincidir con el instante inicial. Es decir, cuando el tiempo tiende a cero. Es decir, acá, fíjense, yo tengo un tiempo inicial y un tiempo final. ¿Qué hago para sacar la velocidad instantánea? Los junto a los dos tiempos, estos los acerco y terminan uniéndose. Entonces ahí, cuando ya se unen estos dos, puedo calcular en un instante. Un instante significa, por ejemplo, en 1 segundo, en 2 segundos, en 3 segundos. A mí me interesa saber cómo es la velocidad en cada instante, en cada punto. Entonces, ese concepto es la derivada, ¿sí? Entonces, la velocidad instantánea es el límite, ya van a ver después en matemática que es el límite del tiempo tendiendo a cero, o sea, un tiempo en un instante, un tiempo en un punto, significa esto, de la variación de la posición con la variación del tiempo, y esto da la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿sí? Y la velocidad puede ser positiva o negativa de acuerdo a hacia dónde va la pendiente. Habíamos dicho, bueno, la curva roja, nosotros la curva azul esta es la posición con respecto al tiempo. Entonces, la curva roja representa la velocidad media, ¿sí? Porque corta en 2 puntos. Y la recta azul, perdón, representa la velocidad instantánea porque toca en un punto que es este, ¿sí? Entonces esa es la velocidad instantánea. Yo digo que la velocidad es positiva si tiene
una pendiente positiva como en este caso. ¿Por qué? Porque la pendiente, fíjense que va creciendo hacia el lado positivo. ¿Sí? Si la pendiente fuera de esta forma, sería negativa porque va creciendo hacia la X negativa. Bueno, esto es un problema para que lo vean después. Está descrito. Ya van a ser prácticos con respecto a esto. La aceleración media. La aceleración media es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, es decir, es velocidad 2 menos velocidad 1 sobre T2 menos T1. O sea, la velocidad 2 se refiere a velocidad final acá. Definimos la aceleración media de la partícula al moverse de P1 a P2 como una cantidad vectorial, porque la velocidad es vectorial también. El tiempo es un escalar, pero la velocidad es un vector y me da un vector. Como una cantidad vectorial cuyo componente X es aceleración media. Acuérdense del ingreso que yo decía que una cantidad es escalar cuando queda definido por un número y una letra. Yo digo, el tiempo es 3 segundos, queda definido. O la temperatura son 20 grados centígrados, queda definido. En cambio, un vector, por ejemplo, la velocidad es 30 metros por segundo. Y ustedes están viendo ahí que no queda definido, porque 30 metros por segundo, ¿hacia dónde? ¿Hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste? Necesito más cosas, entonces eso es un vector. Entonces, la aceleración media es la variación de la velocidad con respecto al tiempo, y esto me va a dar en unidad de metros por segundo cuadrado, porque velocidad es metro por segundo y tiempo se mide en segundo, entonces me da metro por segundo cuadrado. La aceleración instantánea, de nuevo, es que la aceleración instantánea es el límite del tiempo tendiendo a cero, o sea, cuando se unen los dos tiempos de la variación de la velocidad con respecto al tiempo, y que es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Está claro? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, es lo que veíamos recién esto. Pero ahora para la aceleración. Ahora yo tengo la curva de la velocidad con respecto al tiempo. Tengo la curva en verde y yo digo la recta secante, es decir, que corta en dos puntos de la aceleración media, y la que corta en un solo punto, en este caso en P1, es la recta tangente y esa es la aceleración instantánea. Pendiente la tangente de la curva de la velocidad en función del tiempo, es la aceleración instantánea en ese punto. Acuérdense que siempre la velocidad se mide en metros por segundo y el tiempo en segundo. Bueno, acá tengo una curva interesante que es cómo son las pendientes tanto en velocidad y en aceleración. Fíjense acá, la pendiente del punto A va hacia el positivo, entonces yo digo que la velocidad es mayor que cero y la aceleración es mayor que cero. En este caso, la velocidad es mayor que cero porque tiene una pendiente positiva y la aceleración es igual a cero. ¿Por qué? Porque está en el punto cero. En este caso, la velocidad es igual a cero porque no tiene pendiente y la aceleración es menor a cero, ¿sí? En este caso, la velocidad es menor que cero y la aceleración es mayor que cero, ¿sí? Porque está del lado positivo. Y en este caso, bueno, las dos son positivas. Hay una cosa fundamental acá. Puede haber casos donde si la velocidad es positiva y la aceleración es negativa, ¿sí? Por ejemplo, un cuerpo va hacia la derecha
y la velocidad es positiva y la aceleración es negativa. ¿Qué significa eso? Si la velocidad es positiva, quiere decir que el cuerpo está yendo hacia la derecha, sí, pero ¿cómo está el cuerpo? Está frenando o está desacelerando. Que un cuerpo frene significa que está desacelerando. Entonces, ese es el caso de una velocidad positiva. La velocidad me dice hacia dónde va el cuerpo, ¿sí? Entonces, si la velocidad es positiva, me dice el cuerpo va hacia la derecha. ¿Sí? Estamos con un momento rectilíneo. Pero si la aceleración es negativa, quiere decir que el cuerpo está yendo hacia la derecha, pero cada vez con una velocidad menor. ¿Se entiende ese concepto? ¿Está claro eso? En cambio, si el cuerpo tiene velocidad negativa y aceleración positiva, significa que el cuerpo está yendo hacia la izquierda, pero de nuevo está frenando. Porque hacia dónde va un cuerpo me dice la velocidad. La velocidad es la que me dice hacia dónde va el cuerpo. ¿Está claro? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Bueno, estas son las curvas de la posición con respecto al tiempo. Estas ya ecuaciones las vamos a ver. X igual a X0 más B0T más un medio de A por T cuadrado. Es la ecuación de la posición. Fíjense en que la posición es una ecuación cuadrática, por lo tanto esto describe como si fuera una parábola. Eso lo van a ver en álgebra. Es una ecuación parabólica, ¿sí? ¿Alguien quiere entrar? Bueno. Entonces, la gráfica de la velocidad es una recta. ¿Por qué? Porque la ecuación es velocidad final igual a velocidad inicial más A por T. Ya vamos a ver las ecuaciones. Y la aceleración es una constante. Esa es una de las características fundamentales. Es una de las características fundamentales de la cinemática. La aceleración siempre debe ser constante. ¿Sí? Por ejemplo, si fuera la aceleración de la gravedad, este valor sería 9,81 metros por segundo cuadrado. El área bajo la curva esta es, que es un rectángulo, digamos, una base por altura, es la variación de la velocidad. Entonces, las ecuaciones de cinemática, y este es un concepto muy importante, ya vamos a ver las ecuaciones, funcionan siempre y cuando haya aceleración constante. Hay casos, que ya vamos a ver más adelante, que la aceleración no es constante, hay una variación de la aceleración. Ustedes cuando van en el auto normalmente están acelerando, no tienen aceleración constante. ¿Sí? Entonces, cuando no haya aceleración constante, no pueden aplicar las ecuaciones de cinemática. ¿Sí? Esa es una ley. Bien. Y acá están las ecuaciones para aceleración constante, o sea, todas las ecuaciones de cinemática. La primera dice, velocidad final es igual a velocidad inicial más A por T.
¿sí? Aceleración, acuérdense que eta AX es aceleración. La velocidad se mide en metros por segundo, la aceleración en metros por segundo cuadrado y el tiempo en segundo. Esa es la primera ecuación. La segunda dice posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. La otra ecuación dice velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración, posición final menos posición inicial. Esta ecuación sirve, por ejemplo, cuando no tengo tiempo. Tengo la velocidad de la aceleración y yo quiero calcular la velocidad final, por ejemplo. Entonces esta ecuación me sirve para calcular la velocidad cuando no tengo tiempo, pero tengo aceleración y posición. Esta, en cambio, me sirve para calcular velocidad, pero necesito el tiempo sí o sí. Y por última, hay una ecuación que es para calcular la posición cuando no tengo aceleración. Dice x final menos x inicial igual a velocidad inicial de x, a la velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por t. Entonces, movimiento rectilíneo con aceleración constante, cuando la aceleración es constante, 4 ecuaciones relacionan la posición x y la velocidad v en cualquier instante t con la posición inicial x0, la velocidad inicial v0x, ambas medidas en tiempo igual a 0. Y la aceleración, o sea, en t igual a 0, que es cuando arranca el movimiento. Y la aceleración a x. Bueno, entonces eso hasta acá es movimiento rectilíneo, ¿sí? Que es, por ejemplo, lo que describe un auto, siempre va describiendo ese movimiento, ¿sí? O una bicicleta que vaya por una avenida. Pero también tenemos que ver cuerpos en caída libre, es decir, cuando yo suelto, no es que lo tiro, sino yo suelto, por ejemplo, yo tengo un papel y lo suelto. Eso es caída libre. El ejemplo más conocido de movimiento con la aceleración casi constante es la caída de un cuerpo, bajo la influencia de la atracción de la gravedad. Entonces la gravedad, la aceleración de la gravedad se define como 9,8 metros por segundo cuadrado. La aceleración constante de un cuerpo en caída libre se llama aceleración debida a la gravedad y denotamos su magnitud con la letra G. Por lo regular usamos el valor aproximado de G cerca de la superficie terrestre. ¿Por qué? Porque la aceleración gravitatoria, nosotros decimos que es un promedio de 9,8. Si hay variaciones, ¿sí? Si yo me voy arriba de una montaña, cambia la aceleración de gravedad, o si me voy estoy bajo nivel de mar, también cambia. Entonces, cercana a la superficie de la Tierra, condiciones normales